bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados por darles la bienvenida a la primera cumbre de educación de Latinx. Tenemos unas conversaciones fantásticas para ustedes para los próximos días, a medida que de forma colectiva soñamos en un futuro donde todos nuestros hijos en Carolina del Norte florecen en nuestro sistema educativo. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para presentarme a mí misma. Soy Elaine Townsend Newton y soy la cofundadora y la directora ejecutiva de Latinx. Soy una latina con orgullo del sur, con raíces de Perú, y he dedicado mi vida a la búsqueda de la igualdad educativa en el sur, especialmente aquí, en Carolina del Norte. En los últimos años he estado haciendo eso en el contexto de Latinx Ed con mi compañero en el liderazgo, Ricky Hurtado. Ricky, bienvenido al escenario. Hola amigos, buenas tardes. En primer lugar, Elaine, tengo que decirte, el tiempo ha sido impecable con el vídeo, la canción. Tenemos que añadir DJ al resumen, al currículum. Soy el cofundador y el director de Advancement con Latinx Ed y en mi tiempo libre lo dedico a ser legislador en la Asamblea General en Carolina del Norte. Estoy tan orgulloso de finalmente poder iniciar este evento virtual y ver esta oportunidad cómo se manifiesta a medida que tenemos conversaciones críticas sobre el presente y el futuro de la educación Latinx en Carolina del Norte. Y antes de seguir adelante, me gustaría ciertamente ceder la palabra otra vez a Elaine para que nos pueda presentar un poco en qué va a consistir este evento. Un anuncio rápido antes de comenzar aquí es, como ya han podido ver en nuestra pancarta, tendremos interpretación simultánea al español. Entonces, si quieren escuchar esta presentación en español, simplemente hagan clic en ese enlace y podrán entrar en una sesión de Zoom y escuchar todo en español. Elaine, te cedemos la palabra. Gracias, Ricky. Para nosotros es un placer que se unan a nosotros en este espacio virtual y estos son esfuerzos. Como Ricky ha dicho, queremos hacer este evento accesible para la mayor parte de la gente posible. Entonces tendremos a intérpretes que lo estarán interpretando todo al español. Nuestros increíbles intérpretes que van a hacer la magia en nuestra sesión de Zoom. Y también queremos tener la oportunidad de conectar uno a uno con el público. Entonces, mañana también tendremos a las 3 de la tarde otro encuentro y habrá oportunidades para hacer networking. También tenemos una línea de oradores a lo largo de toda esta cumbre. Tenemos educadores, padres, estudiantes y vamos a hablar acerca de los obstáculos y oportunidades en la comunidad que ahora mismo en Carolina del Norte tenemos. Elaine, espera un momento. Sé que tenemos muchísimo que compartir, pero me encantan los cumpleaños y hoy es el cumpleaños de Latinx Ed. ¿Quién habría pensado que iba a ser ya nuestro cumpleaños, tercer cumpleaños? Entonces, solo quiero desear 3 años de cumpleaños. Latinx Ed es oficialmente ahora mismo un infante y antes nunca habíamos pensado crear una organización que verdaderamente tuviera por objetivo expandir la educación, expandir la igualdad educativa, sobre todo centrada en niños latinos inmigrantes en todo el estado. Entonces, me gustaría comenzar hablando acerca de quiénes somos. Nosotros invertimos en el liderazgo de los latinos y en particular queremos expandir las oportunidades y la igualdad educativa en Carolina del Norte. Soñamos en una Carolina del Norte donde cada comunidad, cada colegio tiene un entorno cultural y facilitador que reconoce, que cumple las necesidades de las diversas familias inmigrantes latinas. Hemos hecho esto a través de distintos programas, hemos invertido en crear una comunidad de estudiantes donde llegan a aprender acerca de la historia, su cultura y su identidad como latinos en el sur a través de capítulos y campamentos de verano y a través de programas. Hemos invertido en el liderazgo y en la juventud de los líderes del mañana y reconociendo y mostrándolos en nuestra competición, por ejemplo, de Latinx de 20 de menos de 20, nuestro concurso de 20 latinos de menos de 20 años. Este es el único premio en Carolina del Norte que se centra en la juventud latina. También hemos trabajado para ampliar las oportunidades después del instituto, ayudando a los estudiantes latinos a navegar a través de las dificultades por las cuales tienen que navegar muchas familias de niños inmigrantes, tanto en el instituto como en su transición hacia la universidad.
Y por supuesto intentamos cultivar una comunidad de educadores en el Estado, iniciando un programa específico para líderes de la educación. Y entonces, si alguien quiere participar en uno de estos programas o ha participado en estos programas, por favor díganos hola a través del chat. Nos encantaría escucharles y darles la bienvenida en este espacio. Y también tenemos las voces de los jóvenes y les vamos a permitir que compartan sus experiencias en Carolina del Norte. Entonces, esto es otra gran oportunidad. Y también vamos a utilizar el contar historias como un vehículo para el cambio, iniciando nuestro podcast del Sur, que es para nuestra juventud. Nuestro trabajo se centra principalmente en los jóvenes latinos y en las familias en la zona del Triángulo, y eso forma parte de nuestro trabajo presente, nuestro pasado, futuro. Tenemos un gran plan garantizando que en Carolina del Norte todos los jóvenes tienen su voz unidas en lo que tiene que ver con su educación. Entonces ahora voy a cederle la palabra a Ricky para que pueda compartir un poco más acerca de lo que nos espera en este año. Por supuesto, eso fue un desglose de todo el trabajo que hemos estado haciendo los últimos años. Y todo ese trabajo verdaderamente nos ha motivado y nos motiva a ir hacia donde nos dirigimos en los próximos meses, y me entusiasma compartir esta información. Pero creo que en este momento es importante continuar reconociendo y viendo los desafíos a los que se enfrenta nuestra comunidad. COVID-19 ha impactado nuestra salud, nuestro bienestar, básicamente de cualquier persona en este país. Eso nos ha puesto además una fuerte toma de conciencia sobre problemas de igualdad racial, por ejemplo, en nuestras comunidades, y también hemos tenido problemas en la educación o, digamos, perturbaciones con todos los protocolos de COVID-19, educación virtual que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y también creemos que en este momento es importante pedir la imaginación en nuestras comunidades, volver a imaginarnos cómo nos imaginamos, cómo podemos servir a nuestros estudiantes en Carolina del Norte. Y sabemos que en los últimos 18 meses esta pandemia ha impactado a la comunidad latina de forma desproporcionada. Tenemos a los trabajadores esenciales en la primera línea, tenemos a familias y a estudiantes que están creciendo y que están integrándose en nuestro sistema educativo. Todo esto está sucediendo ahora. También sabemos que la comunidad ha estado pensando en distintas formas sobre cómo responder, y ha sucedido tanto en todo el estado. Nosotros queremos tener los pies en la tierra, escuchar todo lo que sucede y saber que entendemos bien cuáles son los desafíos y las oportunidades en nuestra comunidad. Sentimos que es importante seguir comunicándonos con todas las personas, tanto a nivel estatal como a nivel local, como a nivel político. Entonces, junto con los servicios directos que ofrecemos a nuestra comunidad todos los días, hemos iniciado una gira para escuchar a la comunidad. Una gira que hemos nombrado Somos NC o We Are NC. Y lo que hacemos es viajar por toda Carolina del Norte de forma virtual, y también personalmente queremos escuchar de padres, estudiantes, educadores, líderes de la comunidad. Queremos conocer qué es lo que ellos entienden que son los verdaderos desafíos y oportunidades, y cómo podemos seguir adelante para avanzar el éxito de los estudiantes latinos en Carolina del Norte. Y hemos pensado, qué mejor manera de iniciar este tour que reunir a las personas que lo hacen posible y ver qué es lo que tienen que decir estos estudiantes, estos educadores, y en eso consiste esta cumbre. Queremos centrarnos en las voces de aquellos que están en primera línea sobre las cuestiones que hablamos nosotros siempre en primera línea, y luego además a los estudiantes. No sé vosotros, pero yo siempre estoy en una sala y siempre estoy escuchando comentarios, y en los próximos días queremos dar la oportunidad a todo el mundo de estar en esa sala, de poder hablar, de poder reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pensamos que va a suceder dentro de 18 años y cuáles son las cuestiones más importantes a las que nos vamos a enfrentar. Entonces vamos a escuchar sobre estudiantes, educadores. Queremos saber qué es lo que ha pasado en sus vidas a medida que encontramos nuevas formas de salir adelante. Sabemos que esta conversación es tan importante como nunca antes lo ha sido. Y ahora tenemos datos nuevos del censo, información nueva que acaba de ser publicada, y está mostrando cómo Carolina del Norte está cambiando, y eso no sorprende a nadie que ha estado viendo este cambio en primera línea en su comunidad, no solamente en las zonas rurales, también en las zonas urbanas en Carolina del Norte. Sabemos que el éxito de Carolina del Norte en la próxima década depende del éxito de estudiantes latinos y de familias. Entonces quizás
se han sumergido en las profundidades del censo y han salido de allí con la impresión de realmente necesitar esa información. Si no lo han hecho, nosotros lo vamos a hacer hoy, entonces eso también lo vamos a tener los próximos días. Para mí es un placer presentar a la doctora Rebecca Tippett, que nos va a contar un poco más sobre las actualizaciones en el censo. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se encuentra la comunidad latina en este momento y cómo nos afecta? Ella es la directora de Carolina Demography, un centro demográfico de Carolina del Norte. Seguro que la habéis visto tanto en persona como de forma virtual, compartiendo esta información tan crítica acerca de qué es lo que está sucediendo en Carolina del Norte. Rebeca, estamos muy emocionados por darte la bienvenida aquí hoy con nosotros y con escuchar qué es lo que nos puede decir, qué está sucediendo hoy en Carolina del Norte, qué es relevante para la comunidad latina. Te cedo la palabra, te dejo que nos cuentes tu información. Gracias, muchas gracias, es fantástico estar aquí. A ver, voy a comenzar esto. Entonces vamos a hablar un poco más sobre información del censo, que para personas como yo pues es una oportunidad muy emocionante para poder entender a la población de Carolina del Norte, pero también vamos a hablar un poco acerca de la información del censo más reciente que tenemos, otras fuentes que no solamente nos cuenta acerca del número de individuos en la comunidad latina, sino también de dónde son, cuál es su identidad, y después centrarnos de forma específica en los impactos en la educación sobre todo en lo que tiene que ver con la educación postsecundaria. Ya sabemos, vamos a ver también varias fuentes de información, pero antes de pasar a eso quiero compartir un poco con ustedes en qué consiste Carolina Demography, lo que hacemos nosotros en mi oficina y lo que representa nuestra organización. Somos un grupo de individuos que trabajamos para responder a la pregunta ¿a dónde se dirige Carolina del Norte? Y lo hacemos de varias maneras. Lo hacemos a través de información personalizada, de proyecciones, de estimaciones de población, proyecciones. También queremos que ustedes sepan que hacemos una gran variedad de recursos públicos que se enfrentan a cuestiones específicas del censo, la información acerca del correo electrónico de mi organización la ofrecerá al final de la presentación. Pueden siempre enviarnos un correo y hacernos preguntas que necesiten que su comunidad entienda. Entonces, esto es un recurso que tienen ustedes. Entonces, esto que ya lo he contado, voy a hablar en primer lugar acerca de lo que sabemos de la población hispana basándonos en números, es decir, cuál es el total de la población, qué tipo de población hay, y después en la segunda parte de la población me voy a centrar de forma específica en los logros educativos de esta población y en lo que sabemos. Y quizás noten que voy a utilizar información del censo principalmente, entonces voy a utilizar los términos hispano, latino y a veces los voy a intercambiar y a veces voy a utilizar Latinx. Entonces, posiblemente voy a estar utilizando todos los términos. Entonces, solamente porque es, desde el punto de vista de las estadísticas gubernamentales es difícil quitarme esta costumbre. Pero bueno, lo que sabemos ahora es que a fecha de 2020, del censo de 2020, había 1.118.596 residentes hispanos en Carolina del Norte. Esto es un poco más de lo que nosotros llegamos a pensar. Como ya saben, ha habido un crecimiento bastante significativo de la población y la población hispana ahora tiene un tamaño considerable en el estado. Vamos a mirar el cambio de 1990 a 2020. Este es el censo más reciente, ¿no? El de 2020, pero también tenemos información del censo de 1990 y había en ese momento, menos de 77.000 residentes hispanos, es decir, solo un 1.2% de la población de Carolina del Norte. A lo largo de 1990 este número subió hasta 380.000 y después creció significativamente entre 2010 y 2020, llegando a casi 800.000 y ahora en 2020 a más de 1 millón, es decir, un 10.7% de la población de Carolina del Norte. En 1990, 1 de cada 100 residentes era hispano-latino y en 2020, 1 de cada 9. Este es un gran cambio de la población de Carolina del Norte y numéricamente es un crecimiento 15 veces mayor. Viendo acerca de cómo ha sucedido este crecimiento, la última década la población hispana de Carolina del Norte creció en un 40%. Eso es un poco menos rápido que lo que vimos en otras zonas, por ejemplo, Dakotas, Tennessee, Luisiana, partes del noreste, pero mucho más rápido de lo que pensamos. O del crecimiento nacional, donde la población hispana creció en un 23%. Esta es la segunda población que más rápido ha crecido después de la población asiática en el estado. Hemos visto crecimiento rápido también en cuanto al crecimiento de las personas multirraciales, pero ha habido
algunos cambios en el censo y en la codificación. Cuando miramos dentro del Estado podemos ver que hay más de 1 millón de hispanos. La mayoría de esa población hispana está muy concentrada en zonas urbanas. De hecho, más de 1 de cada 4 de Carolina del Norte vive en Mecklenburg o en Wake. También podemos ver otros condados aquí, Durham, Guilford o Forsyth, donde hay más de 50.000 residentes latinos. Esos son cambios bastante significativos a lo largo de la década, y tenemos también otros condados aquí en las zonas azules más oscuras. Vemos las afueras, vemos por ejemplo Union County, Mecklenburg, Johnson County, Wake County, pero también hay que notar que vemos Cumberland y Oslo County porque esas comunidades tienen instalaciones militares y tenemos una participación bastante alta en el ejército de nuestros residentes hispanos, especialmente aquellos de descendencia puertorriqueña. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los números. Cuando miramos el porcentaje de individuos, vemos que hay un número mayor en los condados urbanos, pero también el porcentaje de población que se identifica como hispano-latina ha aumentado en las zonas urbanas también. Entonces, hace unos años verdaderamente vimos que lugares como Sampson y Duplin, Greene, Montgomery y Lee tenían, comunidades bastante agrícolas, tenían algunos de los porcentajes más altos de la población hispana. Ahora vemos que cada vez crece más, que hay aumentos muy grandes en las zonas urbanas. Entonces podemos ver eso en la zona azul oscura, condado de Johnson, condado de Durham y condado de Mecklenburg. Todos tienen más del 15% de residentes que son hispanos, que es más que el promedio del estado, que es un 11% aproximadamente. Entonces sí que vemos que hay residentes hispanos un poco en todas partes en el estado. Verdaderamente no están severamente concentrados, pero sí que vemos que particularmente se concentran en algunos grupos y también después en las zonas urbanas se mezclan, pero de nuevo el crecimiento de la población hispana ha sido bastante fijo a lo largo de los condados, de todos los condados en el estado durante una década. Esto es lo que sabemos de 2020 y ahora vamos a pasar a una encuesta que se llama la encuesta de la Comunidad Americana. Es una encuesta que también la organiza el Censo de los Estados Unidos y nos da más detalles acerca de la población. Nos ayuda a entender qué es lo que vemos. Entonces, cuando vemos la información de 2006 a 2019, vemos el número de Latinx, si nacieron fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos. Y aquí, cuando decimos nacidos en los Estados Unidos, también incluimos a individuos que han nacido en los Estados Unidos que han nacido fuera de padres estadounidenses. Entonces, aquí mismo vemos que el número de residentes hispanos nacidos en el extranjero aumenta a lo largo del año 2000, pero ahí alcanza su máximo a lo largo hasta el 2010 y luego hasta 2018, y después vuelve a aumentar en 2019. En el mismo periodo vemos aumentos bastante estables en el número de hispanos en Carolina del Norte que nacieron en los Estados Unidos, y esa fue la mayoría de nuestra población hispana en 2010, un 52%, y en 2018 tenemos 61%. Entonces de nuevo hablamos del crecimiento de la población en Carolina del Norte. Mucho de ese crecimiento tiene que ver con los nacimientos, es decir, con lo que llamamos incrementos naturales. Entonces, estas son poblaciones de segunda o de tercera generación. Cuando miramos la forma en la que Carolina del Norte se identifica, hay mucha diversidad aquí. En particular, la mayoría de los individuos se identifican como mexicanos o de tener ascendencia mexicana, pero en Carolina del Norte es un poco más baja que la tasa nacional, que es más de un 60%. Aquí hay una alta proporción de hispanos en Carolina del Norte que se identifican como puertorriqueños o salvadoreños o de Guatemala, y esos niveles sí que son un poco más elevados que la media nacional. Luego tenemos también, cuando miramos de forma específica a los individuos nacidos en el extranjero, podemos ver que estos son condados de nacimiento para individuos que se han venido aquí de otros países. Como vemos, México es el número 1, seguido por Honduras, El Salvador y Guatemala, pero después de ahí comenzamos a ver otros países, algunos del Caribe, otros de Sudamérica, que están representados aquí. Y antes de pasar a hablar acerca de los logros educativos, creo que Ricky, quieres tener
Un momento. Aquí estamos. Aquí estoy. Esto es todo muy fascinante. Toda esta información es muy fascinante, doctora Tippett. Y me pregunto, especialmente con los cambios en las tendencias, con nacido en el extranjero y la diversidad de la comunidad latina de Carolina del Norte, ¿qué quiere decir esto? ¿A dónde se dirige el Estado cuando hablamos acerca de la constitución de la población hispana? Bueno, lo primero que hemos visto en la información de 2019 es una pequeña pero visible subida en el número de individuos que se identifican como de Centroamérica, y eso es congruente con lo que escuchamos, como ya sabemos, la crisis en la frontera y en particular muchos migrantes que vienen de países de Centroamérica. Eso lo hemos visto en Carolina del Norte. Hemos visto también variaciones en el número de población nacida en el extranjero, así como en algunas de las tendencias en los porcentajes de niños que nacieron en los Estados Unidos. Entonces, podemos decir que esos impactos no han sucedido de forma igual por todo el estado, sino que se han dispersado es decir, que no se han dispersado por igual en los 100 condados, sino que se han concentrado más en algunas comunidades. Entonces, en esas comunidades quizás haya nuevas poblaciones inmigrantes que tienen menos recursos o menos concentraciones de su comunidad potencialmente que otros grupos inmigrantes u otros individuos. Y luego los niveles de logro educativo de esas poblaciones suelen ser un poco más bajos, y eso quiere decir que van a tener más desafíos a la hora de navegar la transición de sus niños desde la educación secundaria a la educación postsecundaria. Creo que esos datos son importantes tenerlos en cuenta, especialmente si la población en cuestión en la que nos centramos es una de esas poblaciones. También quiero responder uno de los comentarios que están en el chat sobre la población no documentada y si estos números lo reflejan o no. Sabemos que los residentes no documentados son menos probables a rellenar la encuesta, pero en general esta información sí que captura la mayoría de residentes no documentados. Entonces, esa cobertura podemos estimar que es del 90 al 95% de la población total. Quizás se nos salte uno o dos, se nos salten algunas personas, pero de una manera que verdaderamente no entendemos cómo contarlos, pero puedo decir que sí que es bastante precisa, es todo lo precisa que puede ser. Sí, esto es una de las preguntas que generalmente nos hacen, así que gracias por responderla, porque muchas veces esas personas sienten que no se les cuenta simplemente porque igual no se sienten seguros a la hora de rellenar esta información. Entonces gracias por responder esta pregunta. Bueno, el censo siempre tiene la forma de hacer que todos contemos, incluso si no rellenamos los documentos o la encuesta. Y sí que es verdad que hay algunas preocupaciones legítimas acerca de los impactos de COVID-19 en el cómputo total, debido al hecho de que ha habido flujos migratorios que quizás se han visto parados o cambiados, y también por algunas personas que han vuelto a los países de origen debido a los equipos de coordinación o a problemas de COVID-19. También puede haber habido comunidades que han sido contadas a la baja, eso ha sucedido eso ha sucedido otras veces, o personas que sientan que no se han contado. Desgraciadamente eso a veces sucede, y hay comunidades que sienten que ellos han sido contados a la baja, y ese problema verdaderamente no podemos resolverlo, pero sí que hay algunas formas de intentar hacer que la oficina del censo vuelva a revisar el cómputo. Si tenemos más información sobre ese cómputo a la baja, pues intentar efectuar el cómputo de forma más efectiva para que todo el mundo se sienta que es contado. Vale, eso es muy útil, y siento que las personas tienen 1.000.000 de preguntas. Entonces, quiero decirles que por favor que utilicen el chat y que pongan sus preguntas, sus comentarios. Tendremos una oportunidad al final de responder las preguntas con un apartado de preguntas y respuestas. También veremos datos educativos. Verdaderamente quiero escuchar lo que ustedes están viviendo. Y tenemos también, si son educadores o si quieren ser educadores, si tienen preguntas o tienen experiencias, o si esta información se corresponde o no con lo que ustedes han visto en las aulas. Cuéntenos esta información y compartan con nosotros esta información, porque ciertamente sabemos que ahora mismo en el sistema hay muchos más estudiantes y ya son segunda, tercera generación,
Entonces esta conversación en el chat ahora mismo veo que está teniendo lugar y es una conversación fantástica, podemos reflejar qué significan estos números para nuestra comunidad y ya con esto la dejo seguir. Doctora Trippett. Oh, gracias Ricky. Bueno, y quiero enfatizar, ahora vamos a hablar acerca de educación y vamos a hablar acerca de una gran variedad de fuentes aquí, pero lo que yo quiero mostrar es que esta es la composición étnica y racial de la población de Carolina del Norte por grupos de edad selectos y esta es de 2019. No se ven las diapositivas. No, dice que las estoy compartiendo. Sí, ahora sí funciona. Gracias. Bueno, de nuevo, quiero volver a repetir que esto no es la información del censo todavía porque tienen la información dividida por edad, pero esa todavía no se supone que se va a publicar hasta 2022. Entonces estamos utilizando una información un poco diferente, pero lo que podemos aprender de esto es que 1 de cada 9 estudiantes en Carolina del Norte es hispano y 1 de cada 6 tiene entre 0 y 17 años. Entonces, lo primero que estamos hablando, por un tiempo esta población fue principalmente primera generación, pero es importante notar que en las últimas décadas vamos a tener poblaciones de segunda y tercera generación. Entonces aún vamos a tener algunos estudiantes de primera generación, de generación 1.5 y muchos de segunda generación. Y esto es y de tercera generación, porque como ya he dicho, esto es 1 de cada 9 niños de Carolina del Norte. Muchos de estos individuos han estado aquí por un tiempo, han nacido en los Estados Unidos. Creo que es importante entender que es el mismo tipo de idioma, ese enfoque que utilizamos en las últimas 2 décadas a la hora de pensar qué significa el crecimiento de esta población. Quizás con estos cambios ya no va a ser tan útil porque cada vez va a haber más diversidad en esta población. Entonces hay que tener en cuenta que aún estamos hablando muy en términos generales aquí y cuanto más profundicemos en grupos específicos de origen, con datos específicos, puede haber mucha variación y también a medida que penetremos en la siguiente década esto va a ser importante tenerlo en cuenta siempre. Entonces aquí la lección aprendida es que hay una gran proporción de niños que están creciendo y cuando miramos a eso numéricamente, en 2020 había casi 400.000 niños y esto es la información del censo de 2020. Sabemos que el número de niños de menos de 18 años, un 93% de niños hispanos nacieron en los Estados Unidos, que quiere decir que son ciudadanos. La gran mayoría de esos niños nacieron en Carolina del Norte. Entonces, cuando vemos nuestros logros educativos, y ahora estamos cambiando un poco la información, lo que yo sé, estoy mirando aquí principalmente información del instituto. Sabemos que los estudiantes hispanos comparados con otros estudiantes son menos propensos a completar el instituto a tiempo. De todos los grupos étnicos, los estudiantes hispanos tienen la menor tasa de graduación a tiempo y esta es la información más actualizada. Están 5 puntos por debajo. También sabemos que esos individuos que se gradúan son menos propensos a informar que tienen la intención de hacer una educación postsecundaria. Entonces esto mira la intención de ir a algún centro educativo de educación postsecundaria. Y esta información es de la primavera de 2021. Y cuando miramos esto, 1 de cada 3 individuos en general dice que tiene planes de ingresar en el sistema de Carolina del Norte. Pero en cuanto a los graduados hispanos de Carolina del Norte, esta cifra es 1 de cada 5. Y esto es porque los graduados del Instituto de Carolina del Norte que son hispanos son mucho más propensos a matricularse en un community college en el sistema de Carolina del Norte. Entonces, un 36% de los graduados hispanos informaron que tenían esa intención en comparación con un 30% de estudiantes en general del estado. Los hispanos constituían el mayor porcentaje en cuanto a esta variable. Generalmente son menos propensos a informar que quieren ir a otros programas de educación postsecundaria, como por ejemplo instituciones privadas de 4 años, instituciones en otros estados, y de forma significativa son más propensos a ingresar en la fuerza laboral o ir al ejército o la opción de otra que puede ser, por ejemplo, cuidar el hogar, comenzar una familia, etc. Y quiero enfatizar, no estoy compartiendo esta información a lo largo del tiempo, pero ha habido un gran cambio con la pandemia, porque antes ha habido un cambio de un 6-7% de hispanos que
quieren ahora ir al ejército. Es decir, que antes decían que querían ir a ingresar en un community college y ahora dicen que quieren ingresar en el ejército. Entonces esto ha sido un cambio significativo en general en todo el estado, pero particularmente pronunciado entre los estudiantes hispanos. Y ahora que volvemos a la información, desgraciadamente la que tengo no es la más actualizada, pero esperamos poder actualizar esto los próximos 6 meses. Esta información es de 2009 hasta 2016 y muestra a los estudiantes de instituto y esperamos que estos patrones se mantengan, pero esto no se va a actualizar hasta el año que viene. Y lo que sí que vemos cuando miramos los individuos que se matriculan de inmediato en un programa de educación postsecundaria después de la graduación, más de la mitad de todos los graduados de Carolina del Norte van a un centro educativo de postsecundaria. Sin embargo, eso es un 40% de estudiantes blancos. Entonces hay una gran discrepancia en cuanto hablamos al momento de la matriculación, y esas discrepancias se hacen mayores en las zonas de mayor prosperidad a las zonas de menor prosperidad, y vemos un 25% de diferencial entre estudiantes blancos y estudiantes hispanos que se matriculan a tiempo en la educación postsecundaria. Pero estas diferencias son mayores o más acusadas en lo que serían las zonas urbanas. Es importante tener en cuenta entonces que si uno vive en una comunidad que parezca bien en cuanto a los logros generales, a veces esos logros están enmascarando una de las cuestiones más importantes de cuidar en el Estado en términos de aquellos estudiantes que están más desfavorecidos económicamente. Cuando miramos a los estudiantes que se matriculan, vemos tasas persistentes altas entre estudiantes hispanos. Entonces esto es muy importante, porque cuando pensamos acerca de esa educación postsecundaria para los estudiantes latinos, la gran caída la vemos en la transición del instituto a la educación postsecundaria. Una vez que los estudiantes están en la educación postsecundaria, son muy exitosos, suelen quedarse y se gradúan con una alta tasa. Pero esto parece relativamente bajo, porque es un 45% de estudiantes los que ganan una titulación en 6 años en comparación con un 51% de todos los estudiantes. Pero es importante saber que la mayoría de los estudiantes hispanos son vastamente más en comparación con otros grupos que van a programas de 2 años, cuando las tasas de completar el programa son mucho más bajas para los estudiantes que comienzan programas de 4 años. Entonces, si tenemos en cuenta que algunos de los 2 años a 4 años vemos tipos de tasas bastante competitivas entre estudiantes hispanos en comparación con sus homólogos. Entonces, tenemos 2 desafíos que verdaderamente existen ahora. Y el primero es que la mayoría de nuestros niños hispanos van a ser estudiantes de primera generación. Entonces, esto mira el nivel. Vemos que el 31% de todos los niños en Carolina del Norte, el mayor nivel es un diploma de secundaria o menos. Para los niños hispanos, la mayoría de ellos viven en hogares en el cual el nivel más alto educativo es secundaria o menos. Y si vamos al nivel siguiente y decimos muy bien, han ido a la universidad pero no tienen título, han hecho estudios universitarios pero no tienen título, eso aumenta a más o menos la mitad de los niños, o 70% de los niños, los menores hispanos viven en una casa donde el adulto tiene apenas un nivel secundario de universidad, de estudios. Y esto les da un entendimiento limitado de este camino, porque sus padres no han seguido el camino de estudios universitarios. El otro desafío es que muchos menores viven en hogares donde tienen una capacidad, los padres tienen una capacidad limitada de hablar el inglés. Y vemos aquí todos los que tienen, para el 2019, un 4% tenían padres que no hablaban inglés, un 16% tenían padres que no hablaban en inglés bien, y 21% tenían padres que hablaban inglés bien. Y quiero señalar que esto ha aumentado de lo que era antes, porque vemos que más o menos uno de cada 3 niños viven en un hogar donde los
padres hablan inglés bien, un 20% hablan, 27% hablan viven en un lugar donde hablan inglés bien. Esto refleja pues solo porque tenemos un alto nivel de población eh, hispano en un distrito. Esto no solo indica que puede haber problemas para comunicarse en inglés, sino que sus padres también pueden tener capacidad literaria limitada debido a su nivel educativo. Y entonces significa que los menores están navegando en esas condiciones eh, su nivel, su carrera académica. Y ahora voy a dejar de compartir y voy a responder a las preguntas que ustedes pudieran tener. Eso fue espléndido, Rebeca. Gracias por esa explicación y esa descripción completa de datos muy importantes aquí en Carolina del Norte. Tenemos una pregunta aquí de Kevin Smith y no estoy seguro si usted es la mejor persona para responder esta pregunta, pero queremos dar una apertura a alguien de la audiencia, que si alguien pudiera darnos alguna indicación de esto, pero creo que la pregunta de Kevin se refiere a uno de los puntos de datos que es alarmante de los que compartiste, de cómo el COVID-19 ha impactado las intenciones de estudios secundarios. Hay un descenso de 6 o 7% de descenso de la fuerza estudiante laboral en North Carolina. No sé qué comentario pudieras dar. Realmente hay ciertos problemas aquí y esto nos dice de por qué nos interesa tanto recibir estos datos actualizados, porque la Declaración de Instrucción Pública está laborando para obtener información actualizada y es fabuloso saber en los niveles de matrícula en los community colleges, pero lo que queremos saber es qué le sucedió a los estudiantes. Y una de las preguntas que tengo es cuánto de esto ahora estamos usando la raza y el grupo étnico como representación de clase social y estatus social, y estamos tratando de ubicarlos con su nivel de educación de los padres. Y puede ser que siempre tengamos una brecha de aquellos que sí quisieron ir a la secundaria, pero a la universidad, pero no fueron. O podemos también ver que aquellos que tenían la aspiración de ir a la universidad, pero ahora realmente no pueden ir. También lo más probablemente que veremos es que entre los estudiantes de bajos niveles de recursos, vemos un descenso en la matrícula de estudios postsecundaria, y esto pues se debe a falta de preparación. Hay trabajos que se están abriendo y también por las desigualdades de ingresos. Vemos que los niveles de desempleo han descendido, y si vemos que personas que vienen de fondos de mayor ingreso tienen mayor probabilidad de ir a la universidad y graduarse de la universidad, eso hace que estas brechas se amplíen aún más. Absolutamente, gracias. Había un segundo punto que usted hizo justo después de la conversación que realmente me captó mi atención. Es su punto mayor en cuanto al peligro de cómo cubrir los resultados verdaderos por medio de examinar los datos superiores. Y esto es lo que me encantó de su presentación. Con los gráficos podemos ver lo que realmente está sucediendo y el marco en lo que está pasando en la matrícula postsecundaria, especialmente entre los estudiantes latinos, y estos más en las áreas urbanas. Esto es más un comentario que una pregunta, pero esto enmarca nuestra conversación de cómo pensar en la igualdad educativa. Mucho depende de los datos. No podemos abordar un problema si no lo vemos, y muchas veces no estamos examinando los datos de una forma que nos permita ver esas diferencias pronunciadas en nuestra comunidad.
Esto yo no lo sabía, yo trabajo en esto todos los días, pero no sabía que las brechas eran mucho mayores que en lugares como el Triángulo, que en otras partes de la comunidad. Yo sé que usted es una demógrafa, pero usted siempre tiene estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué los datos son como son? Así que voy a cometer el mismo error y le voy a preguntar, ¿tiene alguna teoría de por qué es más pronunciada la diferencia en esa área en lugar de otras partes de North Carolina? Sí, sí tengo algunas teorías, eh, pero hemos visto que hay algo de literatura que los lugares con mucha afluencia y alto rendimiento, Berkeley, California, Chapel Hill, North Carolina, tienen excelentes resultados y tienen una de las disparidades más grandes también entre estudiantes sin desventajas económicas y los que tienen desventajas económicas, diferencias muy grandes. Cuando vemos estudiantes de clase media alta, hay muchas actividades externas que se vuelvan parte de la participación en la educación de kindergarten a 12º grado. Y esto habla de que no solo basta estar en la banda, pues, sino que hay que tener lecciones privadas para su instrumento y algunas de estas actividades en los lugares con menos afluencia económica, estas actividades no suceden porque no están disponibles y esto causa estratificaciones en la población. Estoy haciendo una paráfrasis deficiente de esto, pero realmente una de las cosas que me llama la atención, que antes de esto estábamos hablando en trastienda, de las cosas que están cambiando estamos haciendo esta presentación por algunos años y alguna de las cosas que se ha hecho evidente es que, así como en la comunidad asiática de Carolina del Norte, tenemos que empezar a hablar de las diferentes comunidades hispanas dentro de North Carolina, porque cuando hablamos frecuentemente, si yo voy a hablar con personas, ellos podrían estar pensando de inmigrantes de primera generación y eso no es realmente los menores que vemos en la escuela. Creo que Ricky y yo estábamos hablando previamente que si tienes algo en español predominantemente porque asumen que usted mismo necesita comunicación en idioma español, necesitamos un poquito más de matices en lo que estamos pensando en estas comunidades, porque no todas son iguales. Así como vemos eh, vemos que no realmente tenemos siempre estas comunicaciones en un formato popular. Y gracias por mencionar esto. Ciertamente, esta es una de las cosas que decimos aquí en Latinx. Las comunidades latinas no son monolíticas. Creo que esto sí vemos mucho una mayoría mexicana, pero hay una comunidad centroamericana que crece, una comunidad puertorriqueña que crece, y cada una de ellas tiene una experiencia diferente. Así que realmente cuando hablamos de las comunidades de Latinx son plurales. Aquí hay unas cuantas preguntas más, Rebeca. Hay una que dice, en cuanto a la identidad racial de la población latinex en Carolina del Norte, sabemos que en el último censo había una cantidad mayor de latinos que no se identifican como blancos y podemos preguntarnos por qué hay ese cambio. ¿Qué sabemos de la identidad étnica de los latinos en Carolina del Norte? ¿Hemos visto algún cambio grande en Carolina del Norte en comparación con el resto del país? Quisiera tener una buena respuesta a eso. No he visto los datos suficientes para poder dar una buena respuesta. Hubo un artículo de NPR muy interesante y a aquellos de ustedes que les gusta el censo, Hansi Luwan es la persona a quien seguir, quien realmente ha estudiado esto, pero yo no he examinado eso en Carolina del Norte. Creo que nuevamente podemos hablar de algunos de los sentimientos generales, algunas de las administraciones previas, cómo esto surgió, pero también vemos que eso puede haber afectado algunas cosas. No sé si se trata de que hay un cambio alejándose del blanco para volverse más multirracial, pero es un factor que podríamos considerar. Buen punto, buen punto. Mark tiene un comentario en cuanto al el requisito del el examen SAT.
que muchas universidades ya no están exigiendo el examen SAT. Como resultado de eso, las matrículas se están viendo a estudiantes más diversos, pero me pregunto si eso ha visto en su trabajo. Desde un punto de vista de datos, lo considero, no sé cuánto depende usted de los datos de los exámenes ACT y SAT, pero estamos viendo que más universidades han tomado la decisión de no exigir este examen, sino hacerlo optativo. Y me pregunto si usted tiene una opinión en lo que esto significa de nuevas maneras para darle seguimiento y pensar en los resultados de las personas en secundaria y en universidad. En realidad, tengo muchos bultos de datos de matrículas y de inscripción. Tengo mucha información, pero sí pienso que un punto de control potencial sería que al controlar las matrículas anuales, si vemos un aumento en las matrículas, si hay un cambio en la clase ingresante, yo creo que vemos que algunos sistemas aún tienen controles de matrícula. Estamos viendo que más que nada que estamos viendo aquellas universidades que están dejando de lado los exámenes para ver a quién, a quién aceptan. Y aquellos que asisten tienen los mismos resultados que aquellos que toman el examen. Idealmente tienen los mismos logros que previamente. Sí, bueno, es un punto bastante importante. Ya han oído a la doctora Tippett. Si quieren respuestas, miren la información para que ella pueda comenzar a jugar con los números. Eso es verdaderamente muy útil. Solamente pensar cómo podemos continuar usando esta información, cómo podemos entender el pasado, el presente, el futuro y cómo de matizada es esta información y qué importante es para seguir avanzando esta conversación sobre igualdad educativa. Y cada vez que escucho una de estas presentaciones, ciertamente menoscaba la razón de por qué estamos buscando soluciones específicas a problemas específicos. Y creo que eso es lo que tenemos que pensar, cómo podemos comenzar a hablar acerca de algunos de esos problemas. Entonces, verdaderamente quiero agradecerle por su tiempo, doctora Tripper. Ya no creo que tengamos tiempo para muchas más preguntas. Voy a dejarle ir un poco antes, pero si quieren ponerse en contacto con nosotros, sí que hay alguna forma. Si alguien quiere colaborar, ¿qué se puede hacer? Sí, acabo de dejar mi correo electrónico en el chat. Pueden escribirme en ncdemography.org y aquí pueden hacerme preguntas, escuchar información sobre datos. Porque si no digo, y también tenemos un newsletter y sé que mi director comunicativo se enfadaría muchísimo si yo no digo esto aquí. Entonces pueden visitar ncdemography.org. Perfecto, perfecto. De nuevo, muchas gracias, Rebeca. Ha sido un placer. Siempre es un placer hablar contigo. Y vamos a seguir adelante con esta conversación durante el próximo panel. Entonces espero que sigan aquí. Tendremos aproximadamente un descanso de 10 minutos, pero cuando volvamos de nuevo aquí tendremos un grupo de educadores en todo Carolina del Norte que van a hablar acerca de una conversación sobre el impacto de COVID-19